Bien, de nuevo bienvenidos a los que nos están viendo por internet, en línea. Saludos a todos. Pues continuamos con la serie Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca de la fe de Jacob. Y quiero que sean muy pacientes conmigo. Sí, vamos a leer muchos textos, vamos a tocar muchas cosas muy interesantes. Y yo espero que el Señor me ayude, que el Señor me dé gracia para poder enseñar este pasaje y también que le dé gracia a cada uno de ustedes para poder recibir el mensaje, ¿verdad? Para poder entenderlo. Necesitamos de Él, necesitamos de su intervención, ¿cierto? Oramos antes de empezar, ¿sí? Señor, muchísimas gracias. Gracias porque nos permites reunirnos, adorarte, exaltarte, reconociéndote a ti como nuestro Dios. Quiero poner en tus manos este tiempo y te pido que me ayudes, Señor, a poder exponer tu palabra. Sé que sea tu Espíritu Santo hablándonos de manera clara y que en nosotros haya ese deseo, Señor, ese anhelo por conocerte más, Señor, y que nuestra vida refleje precisamente, Señor, ese conocimiento el cual tú estás poniendo delante de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, repito, continuamos con la serie Héroes de la Fe. Estamos estudiando la vida de estos hombres que en la Biblia precisamente habla aquí en Hebreos 11. Hombres que están puestos en la Escritura para que imitemos su respuesta en fe para con Dios. Sí. Hebreos 11 es la impresión práctica de la fe. Sí. Hombres con diferentes circunstancias, diferentes contextos de vida, de sociedad, diferentes tiempos y muy distintas personalidades, aplicando una misma fe. Sí. Todos y cada uno de ellos, mis amados, se encontraron con su Creador y lo conocieron y confiaron en Él. Sí. Y este es precisamente el propósito de la serie, que cada uno de nosotros podamos conocer más a Dios y que la respuesta a ese conocimiento sea confianza, sea lealtad y obediencia a nuestro Creador. Sí. Hoy, como mencionaba al principio, veremos la fe de Jacob. Sí. Jacob se encuentra dentro de la lista de estos hombres de fe. Jacob el tramposo, recuerdan, la semana pasada hablamos un poquito de él, ¿no? Que a base de mentiras, a base de trampas, se posicionó en el lugar que desde el principio Dios quería que tuviera, ¿no? Pero por no estar entendido ni él, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano, pues las cosas se hicieron de una manera algo turbias, ¿no? Sin embargo, vemos que el propósito de Dios se cumplió. Bueno, Dios trata con él más adelante, ¿sí? Y trata bastante con él. Y yo el punto en el que él cambió su nombre, ¿sí? Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa pueblo de Dios o al que Dios gobierna. Sí, esto es muy interesante. Entonces, el ingobernable Jacob, el que pretendía hacer las cosas a su manera, el que buscaba siempre, ¿verdad?, la manera fácil, hacer las cosas y tratarse de salir con la suya, bueno, después de un duro trato, se convierte en el que Dios gobierna. Fíjense. Sí. Y el autor de Hebreos relata a Jacob como un hombre de fe y nos los presenta cuando éste ya era anciano, ¿no? Al igual que Isaac, y cuando él bendice a los hijos de José. Vamos ahí a Hebreos 11:21, por favor. Hebreos 11:21. Dice lo siguiente: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Para nosotros entender un poquito más, ampliar por supuesto lo que está hablando el autor de Hebreos, pues tendremos que irnos, ¿verdad?, ahí al pasaje de cuando precisamente Jacob bendice a los hijos de José. Y esto se encuentra en Génesis 48. Vayámonos para allá. Génesis 48. Vamos a leer desde el versículo 1 y voy a irme deteniendo en algunos pasajes.
Cuando estén ahí me dicen, amén, ya llegué, gloria a Dios. Habla, Cordero, como usted quiera. ¿Listos? Bien. Dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí está tu hijo José, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo: yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vamos a detenernos ahí tantito. Cuando Jacob menciona aquí que el Señor se le apareció en luz, no está hablando de que el Señor se le apareció como en forma de luz o una luz muy fuerte. No está hablando de eso, él está hablando de un lugar. Luz es otro nombre para Betel. Sí. Entonces lo que Jacob está diciendo, ¿verdad?, es que cuando se le apareció Dios en Betel, que Betel en hebreo significa casa de él, es decir, casa de Dios. Sí, Jacob en este momento está recordando vívidamente el encuentro excepcional y extraordinario y sobrenatural que tuvo con el Señor. ¿Recuerdan? Que es precisamente ahí donde es cambiado el nombre de Jacob por Israel, en ese encuentro con Dios. Y debo decirlo así, mis amados, es precisamente ahí, en los encuentros con el Señor, que nosotros tenemos que nuestras vidas son transformadas. Nada puede transformar nuestra vida hasta que no nos topemos con el Señor. Un hermanito por ahí decía: hermano, si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado. No podemos decir que conocemos al Señor cuando nuestra vida no ha sido transformada. No podemos jactarnos de tener una relación con Dios cuando nuestra vida no da evidencia de esto. Y esto es muy importante, mis amados. Sí. Por eso es que la Escritura vez tras vez nos invita a que meditemos en nuestros caminos, a que meditemos en las motivaciones de nuestro corazón, a las inclinaciones y los deseos de este. ¿Qué es lo que la mayor parte del tiempo pienso, hago, digo, etcétera, etcétera, etcétera? Y es algo, mis amados, es una tarea y un trabajo que nos llevará toda la vida. Todo el tiempo tenemos que estarnos deteniendo y meditar. Todo el tiempo, ¿sí? Entonces, repito, Jacob recuerda, ¿verdad?, ese momento. Y la manera de expresarse de Jacob es un recordatorio exacto de las promesas que Dios hizo a Abraham ahí en Génesis 17. ¿Sí? Cuando dice: yo te haré crecer y te multiplicaré. Allá en Génesis 17:2, en el 17:6 y 17:8, se los voy a leer. Nada más pongan un dedito o una marca en Génesis 17:6, porque después vamos a volver ahí. Es importante ese pasaje. Dice en Génesis 17:2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice Génesis 17:6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Negritas, ¿sí? Ahí. Génesis 17:8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Sí? Abraham tuvo la preocupación de pasar las palabras exactas de la alianza de Dios con los herederos de la alianza, porque las palabras exactas que Dios daba eran importantes. A esto se le conoce como la ley oral de Dios. ¿Sí? Entonces, en el versículo 5 y 6 del mismo capítulo 48 nos vamos a encontrar con que Jacob adopta a los hijos de José como suyos. Y esto tiene una finalidad y un propósito, mis amados, que solo Jacob pudo ver en ese momento, que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver la importancia y la trascendencia aún para las naciones. Esto, aún para nosotros. Entonces dice ahí: ahora bien, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en esta tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo en la tierra de Egipto, dice, son míos.
Al igual que Rubén y Simeón serán míos. Fíjense, los está comparando, ahorita vamos a ver eso. Rubén y Simeón eran sus dos primeros hijos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados. Rubén y Simeón fueron el primero y segundo hijo que le nacieron a Israel, a Jacob. Y Jacob recibe a los dos hijos de José como adoptados en la familia, escúcheme bien, al más alto nivel, como si fueran el primero y el segundo hijo. ¿Sí? Ahora, muchos comentaristas coinciden que esto es un reemplazo de Rubén y de Simeón. Es decir, se encontraba en un sentido ellos descalificados de la posición de estatus y de liderazgo de gobierno en la familia de Israel, precisamente a causa de su pecado. En primera instancia, Rubén se metió con una de las mujeres de su padre. Descalificado. En Primera de Crónicas 5:1 dice lo siguiente: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a sus hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. En Efraín y Manasés. Sí. Jeremías 31:9 dice: porque yo soy a Israel por padre, dice, y Efraín es mi primogénito. Entonces, por un lado es Rubén, ¿verdad? El siguiente es Simeón, y Simeón fue tomado por culpable por la venganza violenta en respuesta a la violación a su hermana Dina. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Bueno, el asunto es que no fue tomado a bien. ¿Sí? Fue movido a ira. ¿Sí? Y se ensañó. Y dice que mataron a todos los hombres y saquearon la ciudad de Siquem. Entonces, debido a esto, la primogenitura tampoco pasa a él. ¿Sí? Ahora, hay planes detrás de todo esto. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante. Entonces, tanto Rubén como Simeón fueron destituidos de la primogenitura. Fueron quitados. ¿Sí? Y Jacob le dice a José: ellos serán míos. ¿Sí? Ellos serán míos. Entonces, al adoptar Jacob a Manasés y a Efraín, explica por qué hay 12 tribus. ¿Sí? Es decir, a causa de esta adopción, porque en realidad hay 13 hijos de Israel. Pero nacieron los 12, pero José se dividió en dos. ¿Sí? Entonces, en dos tribus, entonces Manasés y Efraín son las 12 tribus. ¿Sí? Entonces, el número 12, esto como dato que se me hizo muy interesante, significa la perfección del gobierno de Dios, mis amados. Y este número está muy presente a lo largo de toda la Escritura. Miren, hay 12 tribus, 12 apóstoles, 12 príncipes de Ismael, de 12 pilares era el altar de Moisés, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, 12 tortas de pan de la propiciación, 12 bandejas de plata, 12 copas de plata, las 12 cacerolas de oro para el servicio del tabernáculo, 12 espías para investigar la tierra, 12 piedras conmemorativas, 12 gobernadores bajo Salomón, 12 piedras en el altar de Elías, 12 en cada grupo de músicos y cantares para el culto de Israel, 12 hombres de Éfeso llenos del Espíritu Santo, 12,000 de las 12 tribus sellados y preservados a través de la tribulación. El cielo tiene 12 puertas de 12 perlas y con 12 ángeles en las puertas. La nueva Jerusalén tiene 12 bases y cada una con el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Su longitud, anchura y altura son de 12,000 estadios. Y el árbol de la vida en el cielo tiene 12 frutos. El número 12 es especial en las Escrituras. Interesante, ¿no? Nada es casualidad. Todo tiene un porqué. A Dios no se le pasa nada, ¿sabe? Ahora, volviendo al pasaje, debido a esta adopción, repito, se conforman las 12 tribus de Israel, haciendo estas 12 una sola nación. Sí. Entonces, Jacob bendice a Efraín y a Manasés y les dice lo siguiente, ¿no? Llama a los hijos de José para bendecirlos. Dice, vio entonces, en el versículo 8, vio entonces Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos?
Son mis hijos lo que Dios me ha dado aquí. Respondió José a su padre. Acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver más tu rostro, y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó en tierra. Estaban pequeñitos y los tenía aquí, ¿no?, entre las piernas. Dice que los quitó, ¿verdad? Dice que se inclinó rostro a tierra. Es muy interesante porque José vivió su vida como un alto funcionario en Egipto durante muchísimos años y no tuvo contacto con su padre durante ese tiempo. Sin embargo, mis amados, no había disminuido el respeto y la honra que tenía hacia su padre. Vean la actitud de José. Sí. O sea, no estaba subido, pues. Sí. Dice el versículo 13: los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, dice la Escritura, aunque Manasés era el primogénito. En la Biblia, mis amados, la mano derecha siempre da la idea de la posición privilegiada, ¿sí? Porque en términos generales, la mano derecha es la mano de la fuerza y la habilidad, ¿sí? Hay uno que otro zurdo por ahí que se tiene que arrepentir, pero ya esa es otra cosa. Manito. Entonces la mano derecha se asocia con la fuerza de Dios según Éxodo 15:6. La mano derecha se utiliza en Salmos 16:11 para hablar acerca de su favor. En Salmo 26 habla acerca de su ayuda, haciendo referencia a la mano derecha. Por eso es que en Marcos 14:62 dice que Jesús está sentado a la derecha del Dios Padre. Sí. Entonces, dice el texto que acabamos de leer que Jacob, colocando así sus manos de adrede, es decir, había una intención deliberada en Jacob, no es porque estuviera ciego. ¿Sí? Israel sabía exactamente lo que pretendía hacer. Él escogió deliberadamente al segundo hijo para recibir una bendición mayor que el primogénito. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente en el versículo 15, ahorita vamos a regresar ahí. Y bendijo a José diciendo, esta bendición es para José, mientras ponía las manos sobre sus hijos: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Israel le dio la misma bendición a sus dos hijos, pero el hijo de la mano derecha estaba recibiendo la mayor porción de la bendición, porque lo estaba declarando como primogénito, lo estaba estableciendo como tal. Ahora, esto se cumplió en la historia de Israel, que más adelante vamos a echarnos un clavado ahí. Ambas tribus, tanto Efraín como Manasés, fueron bendecidas, pero Efraín fue mayor como tribu, hasta el punto en que el nombre de Efraín se utiliza para referirse a toda la nación del norte de Israel. Hay muchos textos de eso, ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero por ejemplo en Isaías 7:8 dice lo siguiente: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Cuando habla de Efraín se está refiriendo a las 10 tribus del norte. Sí. Entonces la palabra de Dios, ¿sí?, muchos de los profetas se refieren a Efraín como las 10 tribus del norte. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces Efraín, por supuesto que fue mucho más relevante, ¿sí?, que sus otros hermanos en ese sentido. Entonces Dios, a través, repito, del profeta menciona a Efraín como representante de las 10 tribus del norte, ¿sí? Ahora, Jacob dice en el siguiente texto: Dios me ha alimentado toda mi vida hasta este día, ¿no? Lo mencionaba ahí con José.
Fíjese, el testimonio de Jacob era testimonio de gracia, ¿sí? No de mérito personal. Él no estaba diciendo lo fiel solamente que era Dios, sino cuán fiel era Dios con él. Y mire, esta frase de el Dios que me ha alimentado, literalmente se puede describir como el Dios que me ha pastoreado. Y esta es la primer mención en la Biblia que de Dios como un pastor para su pueblo. Es la primera vez que encontramos. Ahora, esto es muy interesante porque entendamos que Jacob estaba representando a todo el pueblo de Israel. Sí. Y es la primera vez que nosotros vemos la referencia de Dios como un pastor hacia su pueblo. Sí. Ahora, aquí no existía la nación de Israel como tal, pero se estaba fraguando, ¿no? Se estaban poniendo las bases. Dice el versículo 17. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, se sintió disgustado. Aquí podemos ver nosotros a José, pues que José tenía sus propios planes, ¿no? Ya aquí empezamos a ver ciertas incomodidades, ¿verdad? Del hombre hacia lo que Dios quiere hacer. Y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Es decir, Jacob estaba haciendo esto. ¿Sí? Jacob tenía la mano derecha puesta en Efraín y la mano izquierda en Manasés. Así. Entonces José le toma la mano derecha y le dice: así no, papá, así. ¿No? Es así. Este es el mayor. Dice: pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió: lo sé, hijo, lo sé. Dice: mira, él también llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia, vamos a poner aquí también con negritas, formará multitud de naciones. ¿Sí? Multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Interesante, ¿no? Cuando los dos hijos de José, lo explicaba ahorita, se pusieron delante de Israel, el más grande, Manasés, estaba en la mano derecha de José, es decir, en la mano derecha de Jacob. José con toda intención vino y puso a sus hijos de esa manera, porque Jacob no miraba bien, ¿sí? Entonces José pues dijo: le voy a echar la mano a mi papá y para que no se equivoque y no vaya a ser que me bendiga al más pequeño queriendo bendecir al más grande, pues le voy a alivianar haciéndole esa chamba, le voy a poner a su mano derecha a Manasés porque es mi primogénito y a él le corresponde la segunda porción de la bendición, la primogenitura, ¿sí? Y por otro lado voy a poner a Efraín para que ponga su mano izquierda, ¿sí? Pero dice aquí, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, que Jacob se dio cuenta de esto, ¿sí? Pero bendijo al menor y lo puso como primogénito. José tenía sus propios planes. ¿Y cuántos saben que a Dios le gusta deshacer nuestros planes? Alguien por ahí dijo: no, platícale tus planes a Dios para que Él se ría, algo así es la frase, ¿no? Pero mis amados, esto es, ¿verdad? Hablando acerca de que a Dios le gusta deshacernos nuestros planes, esto es para darnos los suyos. Y debo decirlo, que son mejores. Son mucho mejores que nuestros planes. Jamás se compararán nuestros planes, por más bien trazados y pensados que estén, jamás se compararán nuestros planes con los planes de Dios. Y esto aplica para nuestros hijos. Podemos tener muy buenos deseos para nuestros hijos, tener muy bien trazados, ¿verdad?, los planes para nuestros hijos. Y yo quiero que sea esto, pero jamás, mis amados, nuestros planes para nuestros hijos serán mejores que los planes de Dios para ellos. Entonces, aquí hay algo que aprender, ¿no?, y mucho en que descansar. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de los planes que podemos ver en José, ¿sí?, Jacob deliberadamente, repito, cruzó las manos y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Este es el primogénito, dijo Jacob. Realmente su hermano menor será más grande que él.
Sí. Efraín no era el primero en nacer, pero Dios lo escogió para tomar la posición de primogénito. Hace un momento leíamos en Jeremías 31:9, describe lo siguiente: porque yo soy un padre para Israel, dice, y Efraín es mi primogénito. Sí. Esto muestra, mis amados, cómo la idea del primogénito, y lo veíamos también la semana pasada, en la Biblia es a menudo una posición, repito, de superioridad, y no necesariamente significa el primer lugar en la matriz, o el nacer, o el nacimiento. Sí. Hay muchos casos como este. David tuvo la posición del primogénito, a pesar de que era el hijo más joven. Sí. Fue bendecido como primogénito. Jesús tiene la posición superior de primogénito, según Colosenses 1:15, aunque esto no significa que Jesús es literalmente el primero al nacer o criatura de Dios, puesto que Jesús no fue creado. Sí. Ahora, ¿qué me dice de la misma historia de Jacob y Esaú? Dios había establecido desde el principio que Jacob sería más grande que Esaú. Era un plan que ya estaba determinado por Dios. Sí. Ahora, Jacob no solo bendice a sus hijos, sino en el capítulo 49 profetiza sobre ellos. Y esto, aquí encontramos algo muy interesante. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Génesis 49:22. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Aquí se está refiriendo a Efraín, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esta frase sobre el muro habla de que su descendencia llegará más allá de la tierra de Israel. Está hablando de naciones. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando lo bendijo Jacob a Efraín? Lo que Jacob está diciendo es que Efraín se extenderá sobre las naciones, así como las ramas sobrepasan los límites de un terreno e invade la propiedad vecina. ¿Sí? A eso se refiere. Dice que no habrá límites, estará por todas las naciones. ¿Sí? Ahora, en el verso 10 vemos la profecía de Judá, y más adelante les digo que tiene que ver Judá en todo esto. Sí. Pero dice en Génesis 49:10, unos versículos antes, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies. Esto está hablando acerca del gobierno y de autoridad. Judá es considerado como el príncipe de las tribus de Israel. Está profetizando que los descendientes de Judá serán reyes y gobernantes. ¿Sí? Aquí está estableciendo también un linaje. ¿Sí? Entonces, después de que Dios unificó las 12 tribus de Israel con Saúl, ¿sí? Después con David, por último con Salomón, en el 902 a.C. la nación de Israel se divide en dos, luego de 120 años. ¿Sí? El reino del norte y el reino del sur. Y esto es importante, mis amados, para poder interpretar algunas profecías de los profetas, porque los profetas no siempre cuando dicen Israel se está refiriendo a las 12 tribus. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, por un lado, el reino del norte fue llamado la casa de Israel, estaban 10 tribus al norte. La casa de José también es llamado como Efraín. ¿Sí? Y también Samaria, pues ahí estaba su capital. ¿Sí? Y debo decir que todos los reyes de la nación del norte, todos ellos se corrompieron. No hubo alguno bueno. Y el reino del sur estaba compuesta por Benjamín y por Judá. Esta era llamada Casa de Judá y Jerusalén, porque la capital estaba ahí en Jerusalén. Y algunos de sus reyes fueron obedientes. ¿Sí?
Entonces, el reino de Israel, es decir, la casa de Efraín, cayó en manos de Asiria. Esto es importante, en el 722 antes de Cristo, luego de 181 años. El reino de Judá cayó ante Babilonia en el 586 antes de Cristo, luego de 316 años. Ahora, Jeremías 50:17 habla acerca de esto. Miren lo que dice ahí: rebaño descarriado es Israel. Aquí está hablando de las 12 tribus, ¿sí? Leones lo dispersaron, dice, el rey de Asiria lo devoró primero. Está hablando del reino del norte, ¿sí? Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Está hablando acerca de las naciones del sur de Judá, ¿sí? Todo esto tiene un porqué, ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? Entonces, miren, la casa de Judá, después de que fueron desolados y fueron llevados a Babilonia, volvió del cautiverio luego de 70 años. Sí. Nunca perdió su identidad según las Escrituras, como israelita. Durante el exilio siempre estuvieron unidos, y cuando ellos regresaron, Esdras y los profetas los mantuvieron guardando las Escrituras. Fueron celosos de eso. Sin embargo, luego de matar a Zacarías, esto es importante, Dios los dejó aproximadamente por 400 años. Y en ese momento, en ese tiempo, es cuando aparecen los judíos. No es hasta entonces que aparece el judaísmo. Sí. Hasta entonces. Estos son los que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como los esenios, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, etcétera, etcétera, que algunos de ellos eran partidos con intereses políticos más que espirituales. Pero no fue hasta entonces que aparecieron los judíos. Y esto es importante porque hablar, mis amados, ¿verdad? Hablar de los hebreos, ¿sí? No es hablar acerca de los judíos o del judaísmo. Hablar de Israel, ¿sí? No es hablar de judaísmo. Es algo muy distinto, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó con Judá a grandes rasgos, ¿sí? 70 años después vuelven, ¿sí? Que esto estaba profetizado por Dios. Los mantienen, ¿verdad? Observantes de las Escrituras, se mantienen sus raíces o saben de dónde vienen, ¿sí? Pero después de que el último profeta matan a Zacarías, ellos tienen 400 años sin que se levante un profeta, sin que Dios tenga contacto con ellos. Ellos empiezan a inventar sus propias religiones para poder acercarse con Dios. Y empiezan los famosos barandales, porque empezaron a extraviarse. Y hombres con mucho celo y temor a desviarse, escúcheme, por lo que le había pasado a la nación, a sus hermanos, a la nación del norte, que ahorita vamos a ver, que ellos literalmente se perdieron, ¿sí? Pero por temor a eso empiezan a levantar barandales. ¿Cuáles son los barandales? ¿Sí? Bueno, Dios dijo, no te asimiles con las naciones, y ellos dijeron, bueno, ni aún te sientes a comer con ellos. No vaya a ser que tengas empatía y te asimiles. Y empezaron a levantar barandales, religión. Entonces, cuando Jesús viene, en ese tiempo precisamente pues ya eran judíos y súper distorsionados las interpretaciones de las Escrituras, y lo ven a Jesús relacionarse con pecadores. Dicen, es que este está transgrediendo la ley. Jesús dice, ¿en qué momento? Jesús lo que vino, ¿verdad? Y amonestó seriamente era precisamente que ellos seguían sus tradiciones y no las Escrituras. Porque Jesús nos transgredió la ley. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto fue, repito, lo que le pasó a Judá a grandes rasgos, ¿sí? Pero la casa de Efraín, la casa del norte, ¿sí? Esta fue una cosa totalmente distinta. Fue muy diferente. Vamos, por favor, a Segunda de Reyes 17:20. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Segunda de Reyes 17:20. Aquí cuando habla de Israel, se está refiriendo a la casa del norte, a Efraín, a la nación del norte, a las 10 tribus del norte, ¿sí? Dice lo siguiente: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Repito,
las naciones del norte. No está hablando de Judá, no está hablando de la nación del sur. Dice, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David. La casa de David también es llamada Judá, ¿sí? Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Es decir, Dios ya les había estado diciendo, miren, si ustedes continúan con su pecado y su iniquidad es persistir en lo mismo. Persistir, persistir, persistir. Dios dice, ya no hagas eso. Mira, te va a ir mal. No, mira, vuélvete. Pero persistió, persistió, persistió. Una y otra y otra y otra vez. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dice, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, Israel, dice, fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué pasó? Ellos no se arrepintieron de su pecado. Y aquí vemos que se refiere, repito, a la casa de Efraín, a la nación del norte. Y dice que debido a su pecado y su persistencia, Dios los apartó de su rostro. Dios los quitó. Repito, pero esto ya estaba profetizado. Vayamos ahí a Amos 9:8. Mire lo que dice ahí. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Dice, yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Sí. Lo que Dios está diciendo es que Efraín será llevado a las naciones y será zarandeado ahí, será tratado. Sí. Oseas 7:8. Vamos para allá, por favor. Oseas 7:8. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Se está refiriendo a las 10 tribus del norte. ¿Sí? Pues no Efraín ya estaba muerto ahí. Las 10 tribus del norte. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Nomás se coció por un lado, pues. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, pasó tiempo y no se ha dado cuenta de lo que pasó, o no se dio cuenta. Sí. Oseas 8:8, un capítulo más, dice lo siguiente. Devorado será Israel, se está refiriendo a Efraín. Pronto será entre las naciones como vasija que no estima. Entonces, si usted recuerda la profecía de Jacob para Efraín, es que iba a ser una multitud, ¿verdad? Y aquí vemos que la casa de Efraín fue lanzada a las naciones. Sí. La casa de Judá volvió luego de 70 años, por así decirlo. La casa de Efraín nunca volvió, mis amados. Las 10 tribus del norte se asimilaron entre las naciones donde fueron enviados debido a su pecado, y se hicieron como los demás gentiles. ¿Dónde están? ¿Dónde están las 10 tribus del norte? Dispersos en las naciones. Se perdieron. Ya no hay registro. Sí. Fueron, se asimilaron, se juntaron con las demás naciones y perdieron, ¿verdad?, su linaje. Están. Ahora, Dios cumple sus promesas para con los suyos. ¿Cuántos saben esto?
Sí. Dios cumple sus promesas para con los suyos. No podemos concluir, y esto es muy importante, que Dios hizo que Israel pecara para cumplir sus promesas. Eso no enseña la Biblia. Santiago dice, ¿verdad?, que Dios no tienta a nadie. ¿Sí? Sin embargo, es una realidad que Dios usa y Dios permite, ¿sí?, que nosotros hagamos, y Dios se vale de ciertas cosas. Dios todo lo sabe. La conclusión es que a pesar del pecado de Israel y su iniquidad, Dios cumple sus promesas y sus propósitos se llevan a cabo, como hablábamos la semana pasada, ¿no? A través de ella, a pesar de nosotros, es que se lleva la obra de Dios. Ninguno somos indispensables. A través de nosotros y a pesar de nosotros, el Señor cumple sus promesas. Sí. Entonces, repito, concluir que Dios, entonces lo que Jacob estaba diciendo, Dios lo iba, ¿verdad?, iba a hacer que Efraín pecara para entonces llevarlo. No estamos hablando de eso. Esa es la historia. Al final se cumplió, pero miren, la historia todavía no termina, ¿verdad? Miren lo que dice Salmo 135 en cuanto a lo establecido por Dios. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Sí? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Es decir, lo que Él establece, así será, mis amados. Sí. Déjeme decirlo, tanto en las cosas buenas, ¿sí?, y en las cosas que nosotros creemos que no son tan buenas. Tanto en sus bendiciones como en sus juicios. Sí. Si Dios dijo que iba a salvarnos, y lo prometió, nos salvará. Sí. Dios lo estableció a través de Cristo. Aquel que se arrepiente, sí, aquel que es aceptado, ¿verdad?, por Dios, a través del arrepentimiento venimos a ser de Él, tenemos la salvación y podemos confiar que así es, y seremos resucitados juntamente con Él y tendremos eternidad. Pero también dice la Escritura que aquel que rehúsa creer, dice, no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y también eso se cumplirá, por cuanto es Dios. ¿Me explico? En Dios no hay medias tintas. No es como que, yo soy medio compita de Dios. No, no existe eso. O estamos o no estamos, o somos o no somos. No hay medias tintas. El purgatorio no existe. ¿Sí sabía? No existe tal cosa. Sí. Ahora, mis amados, precisamente por esto, Dios no puede dejar que Efraín se pierda, porque hay una promesa. Sí. Dios ama al mundo. Sí. Dios lo ama. Dios ama a su pueblo. Y todo esto tiene que ver con un plan perfecto de salvación. Oseas 2:23. Vamos para allá. Mire lo que dice. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhamah. Esta es la segunda hija del profeta y esta mujer que toma. Y este nombre significa no compadecida, significa no amada. Y diré a Lo-Ammi, este es un hijo que tuvo también el profeta, significa tú no eres pueblo mío. Dice tú pueblo mío, dice diré a Lo-Ammi, que significa no eres mi pueblo. Tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. ¿Sí? Déjame le explico esto. Dios había dicho a la nación del norte que lo desecharía, que ya no más le llamaría mi pueblo. Lo había desterrado debido a su pecado. ¿Sí? Pero Dios siempre se acuerda de sus promesas, dice la Escritura. ¿Sí? Y una vez más, ahí en Oseas 1:8, un poquito más antes, fíjese lo que pasa. Dice que después de haber destetado a Lo-Ruhamah, que dijimos es la no deseada, ¿sí?, la no amada, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, ¿verdad? No eres mi pueblo. Porque por vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fíjese, los hijos del profeta manifestaban la condición del pueblo delante de Dios.
Para empezar desde el principio, desde que Dios le dijo al profeta, toma una mujer de fornicación, porque esto tipifica mi relación con Israel. Ella representa precisamente las fornicaciones y el adulterio de Israel, su falta de lealtad y compromiso a Dios. Entonces vemos, imagínense, la relación de ellos ya por sí manifestaba cosas, ya confrontaba al pueblo. Ahora sus hijos, por un lado decía, uno se llamará no amado, ¿verdad? O no deseado, porque esto habla de mi relación con Efraín. Y el otro se llama no eres mi pueblo, porque esto es lo que yo he profetizado para ellos. ¡Qué fuerte! Esos hijos del profeta, aún la relación del profeta con su mujer, estaban hablando, estaban instruyendo, estaban confrontando al pueblo de Israel. Sí. En Oseas 1:10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel. Fíjese lo que dice aquí. Con todo esto, aún así, serán los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Ahora, mire lo que dice Pablo en Romanos 9:24. Vámonos a Pablo. Muchísimos años después. ¿Estamos ahí? Romanos 9:24. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar en donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Vean hasta dónde fue la bendición de Jacob para Efraín. Sí. Ahora, repito, Dios no quería, por supuesto, que Efraín se extraviara de esta manera. Al igual que Jacob, Dios tenía planes, pero el hombre pues siempre hace las cosas a su manera. Pero al final Dios cumple su propósito. Sí. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo fue, miren, el hecho de que ahora los gentiles se estén acercando estaba profetizado. Ahora, Ángel, estás diciendo que nosotros somos Israel. No estoy diciendo eso, simplemente es una promesa cumplida de parte de Dios. Porque Efraín está entre las naciones y de ahí Dios los atraerá. Así de sencillo. No estamos hablando ni de judaizar, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de una profecía que el apóstol Pablo trae mención al referirse a los gentiles. Dice, es que esto ya estaba escrito. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya sé, la fe de ustedes es la fe de Abraham, porque en ustedes se cumple la promesa de Abraham. Y no significa que seamos judíos, no significa que seamos israelitas, no. ¿Sí me explico? Ahora, si nos vamos a la etimología de la palabra de israelita, pues el que Dios gobierna. ¿Cuántos son gobernados por Dios? ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿Me explico? Entonces, hay un Israel en cuanto a nación y geografía, ese está ahí, y hay cosas muy específicas, ¿no? Pero estamos hablando acerca de la profecía, y ahí está. Y el apóstol Pablo trae a mención muchas de esas profecías, ¿sí?, que Dios le dio precisamente en cuanto a las naciones que los iba a traer. Ahora nosotros como mexicanos, después de tantos años, estamos hablando precisamente del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios dijo, precisamente. Ahora, la mujer que Dios le pide a Oseas tomar era una prostituta, ¿sí?, hija de fornicación, dice la Escritura. Su nombre era Gomer. Ahí en Oseas 1, 2 y 3 dice lo siguiente: dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria a hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra Gomer, esta palabra en hebreo, significa consumado, consumación. En Juan 19:30, cuando Jesús tomó vinagre,
dijo lo siguiente: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba hebreo. Lo que Jesús dijo fue Gomer. Sí. La palabra que salió de la boca de Jesús fue Gomer. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, al hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿estaba en la mente de Jesús todo esto? No lo sabemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es casualidad que esta mujer se llamara así? Yo creo que no. Sobre todo en todo el contexto en el que estamos hablando. En donde las promesas, en donde el apóstol Pablo precisamente dice: en ustedes se cumple esta promesa que habla Oseas. Interesante, ¿no? Ahora, Génesis 17:6. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Génesis 17:6. ¿Se acuerdan que les dije que pusiéramos un dedito ahí? ¿Sí? Una de las promesas, ¿verdad? Una de las promesas de Dios para Abraham. Dice: y te multiplicaré en gran manera. Dice: y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora vemos las profecías de Jacob para Efraín. Génesis 49:22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Se cumple la palabra que dice: haré naciones de ti. Y a Judá dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, y reyes saldrán de ti. Esta promesa a Abraham está hablando precisamente a dos de los hijos de Jacob, a Efraín y Judá. Está hablando de las dos tribus, de esta división. Fíjense qué interesante. Dios ya sabía que se iba a dividir la nación de Israel. De las 12 tribus se iban a hacer dos. Y quien estaría al frente de la tribu del norte sería Efraín, y quien estaría al frente de la tribu del sur sería Judá. Y es lo que está profetizado ahí en Génesis 17:6 a Abraham. Jacob al final de sus días reconoció que las cosas no se hacen a su modo, sino al modo de Dios. Es la razón que su bendición no fue conforme a su deseo. Sería imposible, mis amados, que esa bendición haya nacido en el corazón de un hombre. Mucho menos esa profecía. Eso nació del corazón de Dios. Jacob entendió, ¿verdad?, que los planes de Dios son perfectos. Por eso dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por fe, creyéndole a Dios. Por eso al principio yo dije, ¿no? Jacob los bendijo de esa manera porque él estaba viendo algo. No se mira a simple vista, pero vean todas las implicaciones que tuvo esa bendición. Aún la profecía de Jacob. Y luego dice: y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Al final Jacob le pide a José que cuando muera lo lleve, ¿verdad?, y lo entierre junto a sus padres. Hay algo muy interesante que en alguna ocasión escuché. Pero ¿recuerdan de las dos esposas de Jacob? ¿Sí? La primera, por la cual trabajó, ¿no? Que quería otra, ¿no? Pero trabajó y se la dieron. Y dijo: pues bueno, yo no quería esta, pero pues voy a trabajar otro tiempo por la otra. El caso es que se la dio. Pero cuando muere su segunda esposa, ¿sí?, y muere la primera esposa, su primera esposa, que era la que él no amaba, ¿sí?, que fue la fructífera, que fue la que le fue dada y no la que él tomó, ¿sí?, a ella la enterró junto a sus padres. Y la costumbre era que ellos pedían morir junto a sus esposas. Y al final Jacob no pidió morir no pidió que lo enterraran junto a la mujer que él amó.
sino pidió que lo enterraran junto a la mujer que le fue dada. Eso está interesante. Porque miren, es mucho mejor lo que Dios nos da que lo que nosotros queremos y lo que nosotros podemos tomar. Eso es tan importante que lo entendamos. Y miren, y cuando esto llega a nuestro corazón, habrá descanso y habrá paz. Habrá descanso y habrá paz. Dice que se inclinó, ¿verdad? Ahí en Hebreos dice que apoyándose sobre el extremo de su bordón, dice adoró. La palabra ahí en Génesis 47, la historia dice lo siguiente: llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Esto estaba, júramelo, ¿no? Me tienes que jurar que vas a hacer esto, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Es la misma palabra cuando habla de bordón, ¿sí? Cabecera y cama es la misma palabra. Hebreos dice, ¿verdad?, que fue la cabecera. Aquí habla de la cama. El asunto es que cuando habla de que se inclinó, está hablando de que él adoró a Dios. Terminó reconociendo a Dios. A mí se me hace impresionante la vida de Jacob. Hay muchas cosas que no vimos, sobre todo el proceso. Pero como Dios, y lo hemos visto en cada uno de los hombres, lo vimos con Abraham, como Dios se encarga, mis amados, de picar, de mover, de quitar. Y ninguno a la primera, sino fue un proceso. Sí. Y Dios nos invita, por un lado, nos da mucha esperanza. Por lo menos a mí me la da. Me da mucha esperanza, porque sé que Dios seguirá trabajando en mi vida, que Él no ha acabado conmigo, que Él seguirá quitando y poniendo hasta cumplir su propósito. Yo lo veo y descanso en eso. Y por otro lado, poder aprender a la luz de lo que ellos vivieron, ¿verdad? Pues que el Señor es perfecto, mis amados, y que en cualquier circunstancia podemos descansar, sí, que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie y damos gracias a Dios? ¿Aprendimos algo hoy? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. A pesar de nuestras negligencias. Es cierto, Señor, que tú no tomarás por inocente al culpable. Es claro, tú eres justo, tú eres santo. Pero tú tratas a los tuyos, Señor, y no los desechas a la primera. Vemos cómo aún a la nación del norte, a Efraín, Señor, tú los amonestaste y les hablaste. Y aún cuando perseveró, Señor, en su pecado, en su iniquidad, tuvieron su consecuencia, tienen su consecuencia, pero tú has de cumplir tus propósitos. Porque eres Dios. Porque ¿qué puede impedir, Señor, que tus planes se realicen? ¿Qué puede detener tu mano? Absolutamente nada, Señor. Todo lo que tú quieres, lo tienes. Tanto en el cielo como en la tierra, Señor. Aún en el mar y en los abismos. Tú eres Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte. Porque nos das esperanza,
y nos muestra, Señor, el camino de rectitud. Ayúdanos, Señor, que el propósito en nuestras vidas se cumpla y que no seamos, Señor, como muchos que tenemos que vivir las consecuencias, Señor, y cometer errores para poder obedecer, como lo vemos, Señor, en muchos de los hombres de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, para no tener que vivir eso. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis amados, pues que Dios los bendiga. Fue como siempre un placer y un gusto verlos. ¿Sí? Y pues nos vemos con el favor de Dios el miércoles. ¿Sí? Bendiciones.